Buenas tardes nuevamente. Hoy ya estamos en las últimas clases. No sé si esta sea la última o haga una integración la semana que viene. Ya veremos. Ya hemos visto ya todo lo que tiene que ver con el metabolismo en este segundo ciclo. Metabolismo de carbohidratos, metabolismo de lípidos. Les dejé una grabación que estaba muy buena, la verdad, sobre cuerpo cetónico, que tiene que ver con el metabolismo de los lípidos, y veremos que también de alguna manera está conectado con el metabolismo de los aminoácidos, particularmente el catabolismo de los aminoácidos. Y entonces hoy vamos a hablar un poquito de digestión de proteínas y de catabolismo de aminoácidos. O sea, metabolismo, pero en lo que se refiere a degradación, o sea, la utilización de esos aminoácidos en su proceso degradativo. Voy a hacer algún recordatorio, ¿no?, sobre lo que estuvimos viendo de proteínas en cuanto a su importancia biológica. Ya hemos visto primero y nos ha perseguido durante todo este fin de ciclo que son catalizadores biológicos. Hemos visto un conjunto bastante importante de enzimas. Todas esas enzimas son proteínas, enzimas que se emplean o que actúan en el metabolismo de los carbohidratos, enzimas que actúan en el metabolismo de los lípidos, enzimas que el ciclo de Krebs lleno de enzimas, la cadena de transporte respiratorio también, la glicolisis, en fin, un impacto enorme tienen las proteínas en su actividad como actividad enzimática, ¿no? También, además, son elementos estructurales, ya de todo eso hablamos, simplemente estoy recordando, las uñas, el cabello, la piel, todo está constituido por proteína. En este caso, obviamente, no es proteína nutritiva, pero sí es proteína. O sea, por comerse las uñas no van a nutrirse, ¿eh? Aunque las uñas estén llenas de queratina, igual que el pelo, y eso son proteínas. Por supuesto, son constituyentes del tejido muscular y conectivo de los animales, agentes transportadores como la hemoglobina, agentes reguladores como las hormonas, los anticuerpos, que son agentes protectores, también son proteínas. Hemos comentado también sobre los elementos relacionados con la identificación de proteínas, la presencia o ausencia o deficiencia. Obviamente se relaciona con determinados estados fisiológicos específicos. Digamos, el índice de hemoglobina es un indicador súper conocido por todos, bueno, responsable o que es capaz de darnos una idea de esa patología que se conoce como anemia, ya sea ferropénica o no. Y bueno, también la secuencia fundamental de una proteína obviamente tiene un impacto porque proporciona información para identificar o clonar un gen, genes que la codifican y bueno, finalmente aporte energético. Digo finalmente porque realmente las proteínas de reserva se empiezan a utilizar solo cuando el organismo está deficitario de lípidos e hidratos de carbono. Eso es en procesos muy acelerados de ayuno, muy largos de ayuno prolongado y no creo que a ninguno de nosotros nos interese utilizar las proteínas como fuente energética. Pero definitivamente, al igual que los hidratos de carbono, un gramo de proteína aporta 4 kilocalorías. Recordad que las grasas son el componente que más calorías aporta, más del doble, un gramo de grasa aporta 9 kilocalorías. ¿Está bien? Entonces, dentro de este recordatorio, obviamente la estructura, las proteínas están formadas por aminoácidos, ¿verdad? Son polímeros de alto peso molecular, cuya unidad estructural más pequeña son los aminoácidos, que están unidos entre sí por enlaces peptídicos. O sea, digamos que esos aminoácidos son capaces de formar péptidos hasta un determinado número, son capaces de formar polipéptidos y finalmente si las cadenas de aminoácidos son extraordinariamente largas, con pesos moleculares por encima de 10.000 gramos por mol, pues eso entonces a partir de este valor de pesos moleculares que se consideran eh, proteínas. De los aminoácidos, bueno, vimos que son compuestos orgánicos que tienen un grupo amino y un grupo carboxilo, unidos al carbono alfa, ¿verdad? O sea, ese carbono alfa tiene un grupo carboxilo por una parte y un grupo amino por la otra, y el otro
el otro eje del carbono, o el otro enlace del carbono, pues se utiliza para la cadena que puede ser alifática o puede ser aromática, o sea, pueden haber aminoácidos con grupos aromáticos o simplemente sin grupos aromáticos, simplemente con largas cadenas. Y vimos también que otra manera de clasificar esos aminoácidos estaba en función de su esencialidad. Estuvimos conversando sobre la existencia de 10 aminoácidos esenciales, en la vida adulta 8, que son aquellos que el organismo no puede sintetizar y por tanto no nos queda otra que ingerirlos en la dieta, o sea, tienen que estar presentes en la dieta porque el organismo no es capaz de sintetizarlos a partir de otros aminoácidos. De ahí la importancia de la dieta en la incorporación de proteínas al organismo. Y bueno, aquí lo que les comentaba hace un instante, un grupo de aminoácidos que se pueden clasificar en alifáticos como estos, que son simplemente cadenas carbonadas, o en aromáticos, en el caso de que tengan anillos aromáticos en su estructura. Y en función también del número de grupos carboxilos o grupos aminos, se pueden clasificar en aminoácidos básicos como este, que tiene 2 grupos aminos, o en el caso de la arginina, ¿verdad? La histidina también es un aminoácido básico. Y también como aminoácidos ácidos, aquellos que tienen 2 grupos carboxilos, en este caso son fundamentalmente 2, el ácido aspartico y el ácido glutámico, son los aminoácidos ácidos. ¿Está bien? Estos son algunos elementos que estuvimos viendo. Bueno, el enlace peptídico, que es el que precisamente a través del cual se va a unir un aminoácido con otro, no es más que la unión del grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino del otro aminoácido, ¿verdad? Y esta consecutividad de enlaces que se forman entre los diferentes aminoácidos es lo que forma la famosa cadena proteica, que además se define como la estructura primaria de un aminoácido. O sea, esa estructura primaria no es más que la secuencia aminoácidica, el orden que tienen los diferentes aminoácidos en esas largas cadenas unidas por enlaces peptídicos. Aquí tienen ejemplos de un dipéptido, un tripéptido, un tetrapéptido, en función del número de enlaces peptídicos que se formen. Y bueno, aquí también vimos que desde el punto de vista de su conformación espacial, las proteínas podían tener diferentes niveles estructurales, desde una estructura primaria, pasando por una estructura secundaria, que aquí en la lámina tienen una estructura en alfa hélice, pero también vimos las estructuras en hoja plegada, ¿verdad? Vimos también que esa estructura secundaria o terciaria podía torcerse todavía más y se estabilizaba por puentes disulfuro, enlaces de hidrógeno, fuerza electrostática para dar lugar a una estructura terciaria, mucho más compleja, y finalmente la estructura secundaria, que no era más que la estabilización de diferentes monómeros de estructura terciaria, y formaban la estructura cuaternaria. Muchos enzimas tienen o estructura terciaria o estructura cuaternaria. ¿Está bien? Entonces, estos, digamos, son los elementos más importantes que nosotros habíamos visto. Entonces, hoy lo que, insisto, vamos a ver dentro del metabolismo de proteínas, fundamentalmente el catabolismo de aminoácidos. O sea, vamos a ver digestión de proteínas con la consecuente hidrólisis. Ya eso es un concepto que ustedes deben dominar, o sea, todo el proceso digestivo de cualquier macronutriente se traduce en una hidrólisis inicial de ese macronutriente para convertirlo en unidades mucho más pequeñas, en este caso aminoácidos, y vamos a ver el catabolismo de aminoácidos. No vamos a entrar en esta asignatura en la síntesis de proteínas, que sería parte de los procesos anabólicos que sufren las proteínas, sino que nos vamos a quedar a un nivel del catabolismo de los aminoácidos. Entonces, antes de entrar en el esquemita que ya ustedes conocen, ¿verdad? Que lo vamos a ver en un ratito, en ese esquemita del estómago, el intestino, las vellosidades y la célula, vale la pena en este caso comentar que los enzimas responsables de la hidrólisis de las proteínas se denominan proteasas. Eso es un nombre genérico, ¿verdad?
como mismo las lipasas son las responsables de la hidrólisis de los triacilglicéridos, y las alfamilasa, por ejemplo, es la responsable de la hidrólisis de los carbohidratos, en este caso de la fracción amilasa del almidón. Bueno, pues las de las proteínas son, las proteasas son enzimas proteolíticas, obviamente, cuya función va a ser ir rompiendo esos enlaces peptídicos que forman la estructura proteica. Rompen la estructura primaria para obtener péptidos y aminoácidos. Ahora, hay dos grandes tipos de proteasas. Están las exopeptidasas y las endopeptidasas. Las primeras, exopeptidasas, ¿por qué se llaman exo? Porque tienen su función, o sea, la ruptura, que la realizan en el exterior de las cadenas proteicas. O sea, tienden a liberar los aminoácidos de los extremos de las proteínas. No van hacia el centro, sino van hacia los extremos de las proteínas. Ahí se pueden diferenciar a su vez las carboxipeptidasas. Su nombre lo indica, pues tienen una acción entonces sobre el grupo carboxilo terminal de la estructura proteica. Son enzimas fundamentalmente pancreáticas, se activan con la presencia de zinc. Están las aminopeptidasas, cuya acción ahora ya no va a ser sobre el grupo carboxilo, sino sobre el grupo amino terminal de la estructura proteica. O sea, también actúan sobre aminoácidos muy específicos, como por ejemplo la leucina. Y están las dipeptidasas, que aquí lo que van a fragmentar la proteína formando dipéptidos. O sea, fragmentan dipéptidos para producir ácidos, o sea, aminoácidos libres. O sea, las dos primeras actúan sobre la proteína como tal y va hacia los extremos, ya sea el grupo carboxilo o el grupo amino, y las dipeptidasas lo que fragmenta son dipéptidos. O sea, para que una dipeptidasa actúe, previamente tuvieron que actuar otras enzimas para formar esos dipéptidos. ¿Está bien? Ahora, mucho más importante o mucho más protagónicas que las exopeptidasas son las endopeptidasas. Y estas enzimas lo que tienden es a fraccionar las proteínas, pero por dentro, no van a los extremos, van a romper enlaces peptídicos internos y van a producir péptidos. ¿Bien? Por supuesto, para que actúen estos enzimas, las estructuras proteicas tienen que desplegarse. La proteína se tiene que desnaturalizar. Usualmente nosotros comemos ya proteínas desnaturalizadas, ¿verdad? Esa proteína tiene que desnaturalizarse, tiene que abrirse para facilitar la acción de todos estos enzimas, porque si estamos con una proteína en estructura, por ejemplo, terciaria, que es un conglomerado, un monómero, con una estructura conformacional espacial muy compleja, pues obviamente la enzima, digamos que desde el punto de vista de impedimento estérico le va a costar mucho más trabajo entrar a romper estos enlaces. Estas enzimas son fundamentales y se encuentran a nivel gastrointestinal, o sea, tanto en el estómago como en el intestino. En el caso de la pexina, es la proteasa fundamental que actúa a nivel de estómago. En el estómago todos sabemos que tenemos un pH ácido, ¿verdad? Por eso a veces nos da acidez. Por tanto, el pH óptimo de actividad enzimática de la pexina está en zona ácida, entre 1,5 y 2,5. Si ya nos movemos para el intestino tiene pH neutro ligeramente básico, ya van a actuar otros enzimas, que obviamente no puede ser la pexina, porque la pexina en el estómago no actuaría con su máxima actividad enzimática, tienen que ser otros enzimas cuya actividad enzimática se exprese a pH neutro ligeramente básico. En este caso se encuentran la tripsina y la quimotripsina, que son dos enzimas intestinales muy importantes, las endopeptidasas más importantes, que como ven actúan a valores de pH entre 7,5 y 8,5. ¿Sabes? Entonces ahora si vemos ya el esquemita conocido por todos, ¿no? Pues podemos ir sacando conclusiones. La primera, bueno, que la primera acción del grupo de enzimas que van a empezar a hidrolizar la proteína que nos comemos, o sea, ese pan, nos comemos un pan. En ese pan hay de todo, en ese pan hay
almidones, hay disacáridos, ahí se van a ocupar las enzimas que hidrolizan los carbohidratos. Ese pan también tiene grasas, ahí se van a ocupar de la hidrólisis de las grasas, las enzimas lipasas fundamentalmente, pero ese pan también tiene proteína, ¿verdad? Y en este caso particular, entonces la pectina, la primera enzima que actúa sobre las proteínas que se ingieren desde la dieta, generando polipéptidos de cadena corta. O sea, ella va a empezar, acuérdense que es una endopeptidasa, ella va al centro y va a formar polipéptidos. Pueden ser tripéptidos, tetrapéptidos, pentapéptidos, ¿verdad? Hay una hidrólisis parcial de esa proteína. No es en el estómago donde se van a producir los aminoácidos libres, sino un poquito va a empezar a romperse la estructura proteica hasta llegar al intestino y empiezan a actuar las endopeptidasas, la tripsina y la quimotripsina, que ya les comenté, y además otra enzima también muy importante que se llama elastina. Y cuando ya esos que van a seguir hidrolizando, ¿no? Van a seguir picando esa proteína o esos péptidos que vinieron desde el estómago, ya hidrolizados por acción de la pectina, pues esas endopeptidasas van a seguir actuando y van a empezar a actuar también las exopeptidasas, tanto las carboxipeptidasas como las aminopeptidasas, y las ripeptidasas van a seguir actuando con la función esencial de producir aminoácidos libres. También pueden haber ahí dipéptidos y tripéptidos, que son los que llegan a la mucosa intestinal. Ahí tienen un esquema de la mucosa intestinal, que es donde ocurre realmente la acción. Miren aquí la acción de las endopeptidasas de una cadena polipeptídica, y por aquí en los extremos, o sea, obviamente, van a actuar las exopeptidasas, ¿verdad? Entonces toda esta estructura se va a absorber en el intestino delgado. Esos aminoácidos libres van a ser transportados a través de los vasos sanguíneos por un transporte activo secundario, o sea, eso no puede pasar libremente, alguien lo tiene que ayudar. En este caso es un transporte acoplado de sodio, igual que los dipéptidos y los tripéptidos les va a pasar exactamente lo mismo. Van entonces por toda la linfa, por todos los vasos sanguíneos, y de alguna manera deben llegar a la célula. Bien, en la célula esos aminoácidos impactan en la mitocondria, porque hay dos vías. Los aminoácidos pueden ir a la mitocondria, donde ocurre el catabolismo o degradación de los aminoácidos, o de alguna manera esos aminoácidos, si van a los ribosomas, y eso está por supuesto regulado metabólicamente, van entonces a formar parte de la síntesis de proteína. ¿Bien? Síntesis de proteína, que es la que va a actuar sobre la generación o la formación, en este caso el anabolismo de esas nuevas proteínas que van a servir para masa muscular, tejidos, formación de tejidos, formación de órganos, etcétera, etcétera. Insisto, nosotros nos vamos a ocupar en la clase de hoy fundamentalmente solamente al catabolismo de esos aminoácidos. ¿Ya ven? Entonces ese catabolismo de aminoácidos, que no es más que la degradación de los aminoácidos, va a actuar sobre los aminoácidos que provienen de la digestión de las proteínas. O sea, tengo que comer, esos aminoácidos se van a formar como resultado de todo el proceso de digestión que les acabo de explicar, y tal y como les dije, pueden utilizarse para la síntesis de nueva proteína, pueden utilizarse para obtener energía también, ¿verdad? Porque vamos a ver cómo hay una conexión de esos aminoácidos con el conocidísimo ciclo de Krebs y la cadena de transporte electrónico y fosforilación oxidativa. O sea, por ahí hay una producción de energía. O también pueden utilizarse para la síntesis de metabolitos intermediarios. Bien, de alguna manera también esos metabolitos intermediarios pueden ser incorporados a ese ciclo de Krebs. Ahora, ¿de qué depende que el organismo utilice los aminoácidos para una cosa o para la otra? Bueno, depende en primer lugar de la asequibilidad de otros combustibles. Si yo tengo suficiente glucosa y tengo suficiente reserva lipídica, esos aminoácidos no tienen por qué utilizarse para producir energía.
porque esa energía ya yo la voy a producir, la voy a obtener a partir de la glucosa, por ese caminito de glicolisis, que da piruvato, el piruvato acetilcoenzima A, acetilcoenzima A entra en el ciclo de Krebs, salen del ciclo de Krebs, cadena de transporte respiratorio, y no hay problema ninguno. O el catabolismo de los triacilglicéridos, si yo tengo lípidos de reserva, pues obviamente por ahí se va a ir por el catabolismo de los triacilglicéridos, bueno, más bien por el catabolismo de los ácidos grasos resultantes de la hidrólisis de los triacilglicéridos, y ahí hay una obtención importante de energía. O sea que dependiendo de cuánto yo tenga de lo demás, yo utilizaré o no las proteínas, porque eso es lo último. Eso es como ya, como que estoy muy mal, ¿eh? Si estamos muy mal es cuando se empiezan a utilizar las proteínas. Por supuesto, la asequibilidad de los aminoácidos exógenos, si yo tengo suficiente cantidad por la dieta de aminoácidos, yo no tengo que sintetizar aminoácidos. Si yo tengo suficiente cantidad y tengo una dieta equilibrada desde el punto de vista proteico-energética, pues obviamente no tengo por qué utilizar los aminoácidos exógenos, sino tengo que utilizar esos aminoácidos para la síntesis de otros aminoácidos. La necesidad del organismo para la síntesis proteica, eso también en dependencia de la edad, del ejercicio físico, de un grupo de variables. La dependencia nutritiva del organismo, de la fuente exógena de aminoácidos esenciales, también es muy importante, por eso es que es tan importante mantener una dieta adecuada. Y la necesidad de determinados aminoácidos muy particulares para la construcción de biomoléculas. Fíjense que lo que estoy poniendo aquí de manera muy general, y estos son los elementos que yo quiero que ustedes entiendan, siempre insisto en eso, en que entiendan que el metabolismo es una maquinaria prácticamente perfecta, bien, para producir energía y mantenernos con vida, cómo los aminoácidos se van a utilizar en una cosa o en la otra en función de nuestras condiciones fisiológicas y nuestras necesidades metabólicas. ¿Está bien? Entonces, ahora, entrando ya concretamente en el catabolismo de aminoácidos. Ese catabolismo, que no es más que degradación, ¿con qué se inicia? Con una reacción, un grupo de reacciones que se denominan desaminación. O sea, es la liberación de ese grupo amino, dejando libre el nitrógeno en forma de amoníaco. Ese nitrógeno en forma de amoníaco se puede excretar o se puede utilizar para la síntesis de nuevos aminoácidos, en dependencia de nuestras condiciones metabólicas. O sea, siempre el catabolismo va a comenzar con ese proceso de desaminación. Y posteriormente hay un proceso de descarboxilación. O sea, primero se va el grupo amino y después se va el grupo carboxilo, y lo que me va a quedar es la cadena carbonada del aminoácido. ¿Verdad? En dependencia de qué aminoácido sea, si es la alanina, que tiene poquitos carbonos, o si es el triptófano, que tiene más carbonos e incluso tiene grupos aromáticos. ¿Ya? Pero lo que se va a quedar en la cadena como resultado de una descarboxilación, que obviamente va a conducir a la liberación del grupo carboxilo y a la obtención de dióxido de carbono, porque ese grupo carboxilo después se va a transformar en dióxido de carbono y agua. Ahora, ese grupo amino, de muchos aminoácidos, no siempre es eliminado al medio para producir amoníaco, sino que muchas veces se transfiere a otro cetoácido, a otra molécula. No se pierde en forma de NH3, se transfiere a otra molécula. Y ese proceso se conoce con el nombre de transaminación, que lo vamos a ver prácticamente inmediatamente. ¿Está bien? O sea, que estos son los procesos que pueden producirse entonces como resultado del catabolismo: desaminación, descarboxilación y transaminación. Vamos a empezar con la desaminación, que es el primer elemento que ocurre. Hay tres tipos de posibles desaminaciones: la desaminación oxidativa, la desaminación no oxidativa y la desaminación deshidratante. La desaminación que en los seres humanos ocurre con mayor frecuencia es la primera, la desaminación de tipo oxidativo. ¿Qué quiere decir desaminación oxidativa? Que esa pérdida del grupo amino se produce
por un proceso de oxidación. O sea, ese aminoácido se oxida y como resultado hay una pérdida del grupo amino y formación de amoníaco. ¿Bien? Pero ¿qué pasa en el organismo para que algo se oxide? ¿Qué tiene que haber? Tiene que haber alguien que se reduzca, ¿verdad? O sea, las reacciones de oxidación-reducción involucran siempre dos reaccionantes. Un reaccionante capta electrones y se reduce, y otro reaccionante cede electrones y se oxida. Por tanto, ese proceso de oxidación va, en nuestro caso, como muchas reacciones metabólicas, a necesitar de la presencia del NAT. O sea, ese NAT se va a reducir a NADH. Ese NAT en realidad es NAD positivo, falta el signo positivo y no me di cuenta, ¿verdad? Y se va a oxidar a NADH a expensas de la oxidación del aminoácido. ¿Ven? Y como ven, hay formación, y eso es muy importante, de amoníaco. Y se va a formar un cetoácido, o sea, ese aminoácido se va a convertir en un cetoácido. Y ese cetoácido se puede incorporar perfectamente al ciclo de Krebs y arrancar por ahí con la cadenita que ya ustedes se deben saber muy bien, que es el ciclo de Krebs, cadena de transporte electrónico y fosforilación oxidativa para producir energía. Vamos a verlo, ¿ven? O sea, la formación del NH3 es importante. Vamos a verlo aquí ya con un aminoácido en particular. El glutamato, que no es más que ácido glutámico, se le dice aquí glutamato porque el grupo carboxilo y el grupo amino están ionizados, o sea, como ven, aquí falta un hidróneo, ¿verdad? Esos grupos están cargados, pero no, eso no es más que el ácido glutámico, ¿verdad? En presencia de la glutamato deshidrogenasa, que es una enzima, es la enzima que actúa, y en presencia de NADP y NADPH, ¿verdad? Este NADP que está positivo pasa a neutro, por tanto se reduce a expensas de la oxidación del ácido glutámico o glutamato a alfa-cetoglutamato. O sea, ¿qué pasó aquí? Pues simplemente que se perdió el grupo amino y se formó un grupo cetónico, por eso es alfa-cetoglutarato. Y se formó amoníaco. O sea, el amoníaco se puede representar como NH3 más agua o como NH4, es lo mismo, es amoníaco. ¿Bien? O sea, esta es una típica desaminación oxidativa cuya importancia radica precisamente que el alfa-cetoglutarato es un intermediario. O sea, esto ustedes, yo no enfaticé para que se aprendieran esto y sigue sin interesarme que se lo aprendieran, pero alfa-cetoglutarato es un intermediario del ciclo de Krebs. Por tanto, perfectamente ese alfa-cetoglutarato puede entrar al ciclo de Krebs y después a la cadena de transporte electrónico y fosforilación oxidativa. Esta es, digamos, la reacción de desaminación que con mayor posibilidad ocurre a nivel de los animales en sentido general, no solo los humanos. ¿Bien? Bueno, ya esto lo vimos, esa fue glutarato, entonces el ciclo de Krebs, lo que acabo de decir. Entonces la desaminación no oxidativa, ¿por qué no es oxidativa? Porque no hay participación de Na, ni de NAD, ni de NADH, no hay participación, o sea, no hay un compuesto que se reduce, simplemente hay una pérdida de ese grupo amino que no involucra una oxidación. Y el punto de partida o el punto de contacto con la desaminación oxidativa es que también hay formación de amoníaco. Esta es una reacción que es más característica de plantas y de bacterias y no del organismo humano natural y del organismo animal de manera general. ¿Está bien? O sea, es digamos, una reacción menos importante que la desaminación oxidativa. Y lo mismo con la desaminación deshidratante, pasa lo mismo. Hay una pérdida de ese grupo amino, hay una deshidratación además, con la presencia de una enzima, que es la enzima deshidratasa, no les puse ninguna expresión para no complicarlo. Es un proceso muy particular de dos aminoácidos, como son la serina y la tirosina, y el punto de contacto que tienen con los otros procesos de desaminación es que también
hay liberación del grupo, o sea, de una molécula de amoníaco. Esto es también una reacción que tiene mucha más importancia en el caso de las plantas a nivel de órganos vegetales, en este caso me refiero, órganos vegetales envejecidos, pero que su presencia en el metabolismo de los animales realmente es muy poca. Pero bueno, en general estas son las reacciones de desaminación. Ahora, habíamos visto que esa desaminación siempre produce amoníaco, constituye o radica en la pérdida de ese grupo amino que se convierte en amoníaco. Pero podía pasar también que ese grupo amino se pierda de un aminoácido, pero no se convierte en amoníaco, sino que se transfiera a otra molécula. O sea, en este caso la transaminación es la transferencia, por eso se llama transaminación, de un grupo amino, de un aminoácido, en este caso a un cetoácido, generando un nuevo aminoácido. O sea, en realidad esta es una reacción anabólica. ¿Bien? O sea, un aminoácido se descompone por un lado, pero reacciona con un cetoácido que se va a convertir en un nuevo aminoácido. En este caso, hay un coenzima fundamental en estas reacciones que es el fosfato de piridoxal, es el coenzima de las llamadas transaminasas. No sé si habrán oído eso como un indicador clínico de algún familiar o algo. Oye, tiene la transaminasa alta. No sé si habrán oído ese término, después voy a hablar un poquito de eso. Y esas transaminasas, que son las enzimas que favorecen ese proceso de transaminación, se encuentra tanto en la fracción soluble del citoplasma como en la mitocondria. Y ese cetoácido que se forma como resultado de esa transaminación también es fuente para el ciclo de Krebs. O sea, esta es una típica reacción de transaminación. Tienen un alfa-aminoácido, ¿verdad? Puede ser cualquiera, porque esto está tipificado como un grupo R. Y aquí lo que va a pasar, tienen un alfa-aminoácido y un alfa-cetoácido. Fíjense que esto es un cetoácido, ¿verdad? Porque tiene un grupo cetónico y tiene un grupo carboxilo aquí que está ionizado. ¿Está bien? Lo que va a ocurrir es que este grupo amino ya no se va a perder y se va a convertir en amoníaco, sino se va a transferir a ese cetoácido para formar un nuevo cetoácido y un nuevo aminoácido. O sea, el aminoácido se convierte en un cetoácido y el cetoácido se convierte en un nuevo aminoácido. ¿Por ayuda de quién? De la aminotransferasa o transaminasa. O sea, transaminasa es un genérico, ¿verdad? Hay varias transaminasas. Y emplea como coenzima el fosfato de piridoxal, que es un derivado de la vitamina B6, ¿verdad? Aquí tienen el fosfato de piridoxamina y el fosfato de piridoxal, que son derivados de esa vitamina B6. La vitamina B6, si mal no recuerdo, es la nicotinamida, pero la verdad es que no estoy totalmente seguro. Igual el nombre no es lo más importante. Aquí tienen ya un ejemplo de una transaminación con un aminoácido en particular, la alanina. La alanina es el aminoácido más simple porque tiene una cadena, la cadena está formada por un solo carbono, o sea, tienen carbono alfa, el grupo carboxilo, el grupo amino, ambos ionizados, solamente la alanina, insisto, es el aminoácido más sencillo porque solo tiene un grupo CH3, va a reaccionar con el alfa-cetoglutarato, que usualmente es el cetoácido más abundante con el que se producen la mayoría de las transaminaciones, ¿verdad? Es el alfa-cetoglutarato porque viene del glutámico. Fíjense que tiene dos grupos carboxilo y aquí un grupo cetónico, por eso es alfa-cetoglutarato, glutarato de glutámico y ceto de que es un grupo cetónico, y por acción de la alanina aminotransferasa y el glutámico virudo transaminasa, ¿qué se va a formar? Bueno, aquí este grupo NH3 se transfiere a este carbono donde está el grupo cetónico y se va a formar entonces el ácido glutámico por este lado. Y miren quién se pone aquí. ¿Le suena, verdad? ¿Le suena este señor?
¿Qué suena, Irina? Piruvato, ¿verdad? O sea, ya por ahí ya vemos cómo ese aminoácido de alguna manera empieza a estar relacionado con todo el metabolismo de los carbohidratos. No sé si yo se lo voy a volver a poner hoy, pero recuerden que yo cuando hablamos del metabolismo de carbohidratos, pues les puse una imagen donde de alguna manera se relacionaba ese metabolismo de carbohidratos con el metabolismo de los aminoácidos, con el metabolismo de los lípidos. ¿Está bien? Esta enzima son citoplasmáticas fundamentalmente, y como ven ya aquí hay una conexión, que eso es lo que yo creo que ese es el mensaje más importante que yo creo que quiero que ustedes se lleven cuando pase un año de la asignatura. Cuando pase un año de la asignatura, ya usted se le olvidó el 90%. Y estoy siendo optimista cuando digo que es cuando pase un año. Puede ser una semana después del examen de fin de ciclo, que se le olvide el 90% de la asignatura. Pero que no se les puede olvidar son las conexiones que hay en el metabolismo y la importancia o sea, la importancia del estudio del metabolismo y la importancia de determinados parámetros metabólicos como para la clínica, porque a fin de cuentas ustedes están estudiando una carrera que está relacionada, bueno, además de ciencia de la salud, digamos, yo diría que la mano derecha del médico, ¿verdad? Y por tanto hay conocimientos que no son exclusivos del médico. Mientras más conocimiento tenga una enfermera o un enfermero, pues mucho más eficiente va a ser su trabajo. Bien. Entonces aquí tienen un típico ejemplo de transaminación. Obviamente, la transaminación y la desaminación pueden estar relacionadas. Miren, por ejemplo, si yo pongo adhesión en un alfa-aminoácido con un alfa-cetoglutarato, lo que acaba de pasar, hay un proceso de transaminación, se forma un nuevo alfa-cetoácido y además se forma glutamato. Pero es interesante porque ese glutamato se puede desaminar, ¿verdad? Ese glutamato puede atravesar una desaminación oxidativa para volver a formar el alfa-cetoglutarato. Lisbeth me tiene loco ahí, déjame apagarle el micrófono. ¿Está bien? Y aquí que se forma un ion amonio que va a otro ciclo que no vamos a ver aquí, no tenemos tiempo para verlo, que es el ciclo de la urea, que es otro ciclo importante o sea, es un ciclo o una vía metabólica dirigida a la eliminación del nitrógeno, porque el organismo no puede acumular grandes cantidades de nitrógeno. Ese nitrógeno o se usa para producir algo o se desecha. Bien, y de hecho la orina tiene una alta concentración de amoníaco. O sea, tienen que haberlo vivido en algún momento, entrar a un baño público de eso que está sin limpiar hace 1000 años, ¿les ha pasado o no? Y hay un fuerte olor a muchas cosas, pero hay un predominio de ese olor amoníaco. Por eso es tan fuerte el olor de un baño súper sucio de eso, yo qué sé, de algún lugar donde hace mucho tiempo no limpian, hay una acumulación de orina, porque justamente la orina es un mecanismo de excreción del nitrógeno, generalmente en forma de amoníaco. ¿Está bien? O sea, les traía esto para que vieran que también hay conexiones entre los propios procesos de transaminación y desaminación. Entonces quería comentarle el asuntito de las transaminasas, que no sé si han oído hablar de eso. Alguna abuelita, algún primo, alguien que se enfermó, oye, tiene las transaminasas altas. La transaminasa es una prueba de laboratorio clínico, una prueba importante porque, como ven, se utilizan como indicador para detectar posibles patologías en las funciones del hígado, en el funcionamiento del hígado. O sea, si el hígado está dañado, la permeabilidad de la membrana celular aumenta y esas enzimas, que son la alanina aminotransferasa y la aspartato aminotransferasa, son liberadas a la sangre en grandes cantidades y se incrementan sus niveles. O sea, el nivel de transaminasa lo que está midiendo es el nivel de esos enzimas que hay en sangre. Esos enzimas no deben estar en sangre. Esos enzimas se usan para los procesos de transaminación. Si esos enzimas están a niveles elevados en sangre, es que algo anda mal en el hígado.
porque no deben estar ahí. Al menos en esos niveles de concentración que exactamente no sé cuáles son porque no soy médico. ¿Está bien? Pero sí lo que les puedo decir, y fíjense que es un indicador. O sea, tengo la transaminasa alta, algo está pasando ahí en el hígado. Y fíjense, les traigo este comentario que entre las enfermedades hepáticas que producen elevación de esos niveles de transaminasa en sangre está la hepatitis, la cirrosis hepática, el hígado graso, la hepatitis autoinmune, el consumo excesivo de alcohol, que por supuesto puede producir tanto hígado graso como cirrosis hepática. Bien, los quistes o tumores en el hígado, obstrucciones graves en la vía biliar, o sea, todas estas patologías producen acumulación de las enzimas transferasas, perdón, transaminasas en sangre. Y eso obviamente es un indicador de que algo anda mal. Entonces ya la descarboxilación es mucho más sencilla. Aquí lo que pasa es que el grupo carboxilo de los aminoácidos se degrada hasta una amina y CO2, o sea, ya era un aminoácido. Si quitaste el grupo carboxilo, se quedó en una amina. O sea, solo se queda el grupo amino y el grupo carboxilo pasa a CO2 y agua. Y otro elemento importante en el catabolismo de los aminoácidos, o sea, hablamos de la desaminación, hablamos de la transaminación y hablamos de la carboxilación, que hablamos muy rápido, pero no por eso deja de ser importante, sino simplemente porque su impacto es mucho menor que las reacciones de desaminación y de transaminación. Ahora, esos aminoácidos que se producen, o esos aminoácidos que se empiezan a degradar, pueden ser de varios tipos. Pueden ser aminoácidos cetogénicos, y espero que hayan visto el videito que les mandé, porque si no, no van a entender qué cosa es cetogénico. Pueden ser aminoácidos glucogénicos o pueden ser aminoácidos mixtos. ¿Cuáles son los aminoácidos cetogénicos? Aquellos aminoácidos cuyos esqueletos carbonados, porque ya se fue el grupo amino y se fue el grupo carboxilo por proceso de descarboxilación y desaminación, ¿verdad? Son aquellos aminoácidos entonces cuyos esqueletos carbonados se degradan de alguna manera y se convierten en acetilcoenzima A o en acetoacetilcoenzima A. Y si se convierte en acetilcoenzima A o en acetoacetilcoenzima A, y vieron la clase que les envié la semana pasada, pues eso es fuente, siempre y cuando haya una acumulación de acetilcoenzima A para producir los famosos cuerpos cetónicos, que en exceso no son malos. De hecho, es una vía importante. Ya vimos que, o les envié que es una vía importante de producción de energía, sobre todo para el cerebro. Y de hecho hay una dieta que se llama dieta cetogénica. ¿Bien? O sea, es malo cuando está en exceso, es malo cuando se lleva mal esa dieta, es malo cuando no tengo nada de glucosa. ¿Bien? Entonces, esa sería, en este caso, aquellos aminoácidos cuya cadena carbonada se puede convertir, insisto, en acetilcoenzima A o en acetoacetilcoenzima A, que son no sé si recuerdan o no sé si lo vieron, voy a asumir que lo vieron porque sigo siendo una persona muy optimista. No sé si se acuerdan que el acetilcoenzima A y el acetoacetilcoenzima A son los combustibles para formar los cuerpos cetónicos. Y empiezan un conjunto de reacciones que empiezan por la condensación de dos moléculas de acetilcoenzima A, etcétera, etcétera, hasta formar los llamados cuerpos cetónicos. Bien, por tanto, todos los aminoácidos cuya cadena carbonada de alguna manera se pueda convertir en acetilcoenzima A o acetoacetilcoenzima A, se le denominan aminoácidos cetogénicos, y es el caso de la leucina y de la lisina. ¿Está bien? Estos aminoácidos cetogénicos tienen un conjunto de funciones, un conjunto de beneficios, por llamarlo de alguna manera, que yo no les voy a mencionar. No me gusta estar leyendo cosas. Ahí están, cultura general, para que valoren la importancia de estos aminoácidos, y ustedes se lo leen en el PowerPoint, en PDF, que ya lo tienen en su aula virtual. ¿Está bien? Lo importante es entender qué significa ser un aminoácido cetogénico. Y los glucogénicos, ¿a qué les suena glucogénicos? ¿A qué les suena? ¿A qué les suena? ¿Para dónde van? Si aquellos van para grupos cetónicos, ¿a dónde irán estos? Vamos.
Díganme, please, please. De glucosa. Claro, de alguna manera irán para la glucosa. Son aquellos cuyos esqueletos carbonados se degradan en moléculas como piruvato, oxalacetato, alfa-acetoglutarato, succinilcoenzima A, fumarato, porque todos esos son intermediarios de la síntesis de glucosa, de la gluconeogénesis. Alguno de ustedes habló de la gluconeogénesis. ¿Ven? Por eso su significado implica que sus esqueletos carbonados se pueden usar de alguna manera para la síntesis de glucosa. Recordad que la síntesis de glucosa parte del piruvato. El piruvato es el resultado de la glicolisis, pero a su vez es el punto de partida para la gluconeogénesis. ¿Verdad? O sea, tanto para arriba como para abajo. Entonces aquí si hay un grupo mucho mayor de aminoácidos, no lo voy a leer ni se lo tienen que aprender, pero son cadenas carbonadas más largas, exceptuando la alanina, que tiene una cadena carbonada muy corta, es el aminoácido con la cadena carbonada muy corta. Y bueno, esto es efectivamente en dependencia de quién formen, si es piruvato, si es acetato, si es fumarato, si es succinil-CoA, lo que sea, de alguna manera se pueden incorporar a ese proceso de gluconeogénesis. Y al igual que los aminoácidos cetogénicos también tienen un conjunto de características, digamos, positivas, que tampoco les voy a leer. Ahí están, o sea, tienen un impacto en la prevención de enfermedades, pueden controlar determinados grupos lipídicos que se encuentran en el hígado, actúan también como desintoxicantes, bueno, síntesis de hormonas, etcétera, etcétera. Esto es, vuelvo a lo mismo, esto sería cultura general. ¿Y cuáles serían los mitos? Bueno, los que pueden ir por un camino o por el otro. Sirven para los dos, ¿no? Entonces, los mismos pueden, en dependencia de las condiciones fisiológicas, se pueden convertir en glucosa o se pueden convertir en cuerpos cetónicos. Ahí hay tres: la isoleucina, la fenilalanina, perdón, cuatro: la tirosina y la lisina. ¿Sabes? Entonces aquí tienen, bueno, aquí están los mixtos, todo lo que hacen, la misma historia, eso se lo leen con calma, eso nada hay que aprenderse de memoria, por favor, ¿eh? Simplemente para que ustedes tengan una idea general de cuáles, digamos, serían las ventajas ¿cómo es la palabra? Me quedé medio en blanco ahora, las ventajas, no, las facilidades, las potencialidades que tienen estos aminoácidos. Y aquí viene este esquemita que me parece que es muy ilustrativo, resume un poco cuál es el destino de las cadenas carbonadas, tanto de los aminoácidos glucogénicos, que como ven son la mayoría, como de los aminoácidos cetogénicos, ¿verdad? Fíjense que esos cetogénicos van todos a la acetilcoenzima a la formación de cuerpos cetónicos. Ojo, esto no siempre pasa, ¿eh? Hay que recordar cuándo se forman los cuerpos cetónicos. O sea, los cuerpos cetónicos se forman cuando toda esta ruta del ciclo de Krebs está bloqueada. Bien, estará bloqueada por algo. Está bloqueado porque hay mucho acetilcoenzima A, hay mucho más acetilcoenzima A que la capacidad de procesar ese acetilcoenzima A por el ciclo de Krebs, o está bloqueada porque hay alguna enzima por acá que está bloqueada o que se está utilizando en otra función. No quiere decir que todo el acetilcoenzima A vaya a formar cuerpo cetónico. ¿Ven? Va a formar cuerpo cetónico el acetilcoenzima A que sobra, que no se está utilizando o no se puede utilizar. Bien, pero obviamente ahí estos son aminoácidos que de alguna manera por esos procesos catalíticos de degradación, sus cadenas carbonadas se pueden incorporar a esas vías. Y los glucogénicos, que como ven son la mayoría, que se utilizan fundamentalmente para la producción de glucosa. Aquí está lo que acabo de decir. Si quieren lo leo rapidito, un poco, una manera de resumirlo. Bueno, los aminoácidos derivados de las proteínas ingeridas o el reciclado normal de proteínas celulares o de la degradación de las proteínas corporales, cualquiera de esas vías, pueden ser utilizados en lugar de otras fuentes de energía durante la inanición prolongada, ¿eh? O una diabetes mellitus no controlada, también una diabetes mellitus no controlada. Y
dependiendo del producto final de su degradación, esos aminoácidos pueden desviarse hacia la síntesis del cuerpo cetónico o hacia la síntesis de glucosa o hacia ambos procesos en el caso de los aminoácidos mixtos. ¿Está bien? Entonces, esta es la imagen que yo les comentaba, que les había compartido al inicio de que estuvimos estudiando el metabolismo de la glucosa, donde están un poco resumidos todos los procesos que tienen lugar, bueno, fundamentalmente los procesos que tienen lugar con los azúcares, ¿no? Aquí solamente hay una alusión a en qué vías se pueden incorporar tanto los aminoácidos provenientes de la ingestión de las proteínas como los ácidos grasos provenientes de la hidrólisis de los triacilglicéridos. Por eso el tema del grupo de los cuerpos cetónicos se trató inmediatamente después de metabolismo de los ácidos grasos, porque son los ácidos grasos fundamentalmente los capaces de producir esos grupos cetónicos. Por eso la dieta cetogénica lo que quita es los carbohidratos. Todo lo que sea carbohidrato lo quita y enfatiza entonces en la ingestión de lípidos, que eso también tiene otras desventajas, nada es perfecto, y en la ingestión de proteínas. ¿Está bien?